va a ser bautizado en una iglesia bautista en Estados Unidos. Un cuñado de nuestra hermana Melinda. Hace unos días atrás, una semana para ser exactos, él, se llama Max, aceptó al Señor como su Salvador. En estos días últimos tuvimos la oportunidad de conversar vía Zoom y le explicaba que después de nacer de nuevo, que significa el pedir perdón, reconocer que uno es pecador, pedir perdón a Dios y aceptar a Jesús como su Salvador, después de uno nacer para Dios, la idea es que uno también pueda comenzar a crecer en Dios. Es como una persona que nace en este mundo, bebito, tierno, y la idea es que poco a poco vaya creciendo, entendiendo y así también capacitándose. Dios, el Dios de los cielos, desea que usted y yo, como hijos de Él, también crezcamos. El Dios de los cielos desea que usted y yo, como hijos de Él, vayamos siendo más y más conforme a su Hijo Jesús. Y si hay algo que el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos nos enseña, es casualmente ello: cuán suficiente, necesario Jesús es. Porque sin Jesús, usted y yo no podríamos tener el perdón de Dios. Sin Jesús, usted y yo no podríamos crecer en Dios. Y eso es lo que quisiera que en esta mañana, a través del estudio de este pasaje, nosotros tengamos presente. Y la primera parte que quisiera que estudiemos es que Dios está equipando a sus hijos, está equipando a nosotros los creyentes para ser lo que Él quiere nosotros pudiésemos ser. Y lo primero que en este pasaje que hemos leído habla de quién Dios es. Maravilloso Dios, asombroso Dios, único Dios. Y nos dice, por ejemplo, en el versículo 20, el Dios de paz. Usted y yo tratamos de buscar paz para nuestras vidas en diferentes situaciones, diferentes cosas. A veces, por ejemplo, nosotros nos gustaría encontrar paz en un paisaje. Eso sí, nos agradaría eso. Otras veces quizás en hacer alguna cosa que quizás nos agrade. Nos agradaría también ello. Nos agradaría pensar que voy a encontrar paz en esto o en aquello. Pero entienda, aquel único que puede dar y brindar paz a nuestras almas es Dios. Él es la fuente de la paz. Y eso es lo que está reflejándose aquí en este versículo cuando dice el Dios de paz. Pero Dios no solamente es Dios de paz, Dios también es Dios de poder. Porque mire lo que también se dice de este Dios, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, este Dios es tan poderoso que este Dios hizo que el mismo Jesús se levante de entre los muertos. ¿Alguna vez usted ha visto a algún muerto resucitar? Pregunto, ¿alguna vez usted ha visto a algún muerto resucitar? Hay personas que pareciesen estar muertas, pero no están muertas, y se levantan. Y pensamos, uy, este acá
Me acuerdo que cuando estaba en el colegio, había un profesor a quien casualmente nosotros le llamábamos el muerto. Ese era su apodo, el muerto. ¿Y por qué cree usted que nosotros le llamábamos el muerto? Porque el hombre, la verdad que si nosotros lo hubiésemos conocido echadito, así con las manos cruzadas, hubiésemos pensado que estaba muerto. Pero como estaba de pie, aún así la cara la tenga de muerto, estaba con vida el hombre, ¿sí? Pero nosotros no vemos a alguien resucitar a otras personas. Solo Dios puede hacer ello. Y nos demuestra con esto la Biblia que Dios no solo es Dios de paz, Dios también es Dios de poder. Entiendan eso, entendamos eso. Y claro, ¿cómo no va a ser de poder Dios si es el Dios que hizo toda esta creación simplemente con el poder de su palabra? ¿Qué tan poderosa es su palabra? La suya, la suya. ¿Se da usted cuenta cómo es que nosotros muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Nuestros pequeñitos, le decimos, deja de hacer eso? Y ellos siguen así. Y le decimos, ya esta es la segunda vez, deja de hacer eso. Y ellos lo siguen haciendo. Es más, le decimos, ya esta es la tercera vez, esta es la última vez que te digo eso. ¿Y qué hacen los niños? Lo siguen haciendo. ¿Qué tan poderosa nuestra palabra es? No estoy diciendo ahórquelos a sus hijos a la primera vez nada más, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo qué tan poderosa nuestra palabra es. Dicho sea de paso, muchas veces nuestra palabra para con nuestros hijos no tienen efecto porque saben cómo nosotros somos. O sea, no somos personas de palabra. ¿Ve? Muchas veces eso es lo que ocurre. Tengamos cuidado también con ello. Dios es un Dios de poder. Pero no solo Dios es el Dios de poder, sino también Dios es el Dios de esperanza. Mire lo que se menciona aquí. Sí, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Esto es, a través de la sangre de Jesús nosotros tenemos un pacto eterno. Nunca se va a acabar. Porque permítame, sí, no estoy tratando de insultar a su inteligencia. ¿Cuánto dura lo eterno? La eternidad. O sea, el pacto entre uno y Dios, sus iglesias y Dios son eternos. Qué maravilloso es este Dios, insisto. No solo es un Dios de paz, no solo es un Dios de poder, también es un Dios de esperanza. Que cuando Jesús venga, ¿sí?, del cielo, cuando Jesús venga, ciertamente nosotros tenemos la seguridad de que Él nos va a hacer resucitar, así como Él resucitó de entre los muertos. Si Él no hubiese resucitado, entonces tendríamos problemas. Así que Dios es capaz. ¿Comprende usted? Dios es capaz. Y todo el libro de Hebreos nos ha enseñado Jesús es suficiente. Hay muchas cosas que en Hebreos a mí no me han gustado que me las diga Hebreos, ¿sí? Quizás a usted tampoco le ha gustado que Hebreos se lo diga a usted. Pero si hay algo que ciertamente necesitamos comprender, Jesús es más que suficiente. Y como Él es más que suficiente, mire lo que dice en el versículo número 21. O sea, este Dios os haga aptos para toda o en toda obra buena. Dios quiere hacer que usted y yo seamos personas aptas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ello? Que usted y yo no somos perfectos. En realidad, usted y yo estamos lejos de ser perfectos. La palabra apto tiene que ver con también la palabra coser algo.
remendar algo. Por ejemplo, si sus medias, sáquense los zapatos, sáquense todos, tienen un hueco, o sea, tienen un hueco, no. Tienen un hueco, entonces hay que remendarlos. Pero si no tienen un hueco, ¿para qué remendarlas? No tiene sentido. O sea, si Dios nos está diciendo a nosotros que ese Dios, o la palabra nos dice a nosotros, que ese Dios quiere hacernos aptos, ¿por qué cree que eso es? Porque usted y yo necesitamos ser remendados. Usted y yo no somos tan buena cosa como muchas veces nosotros pensamos. Porque eso es lo que quisiéramos pensar, ¿verdad? En una sociedad donde nos empuja, oye, no, sí, tú tienes que comprender, tú eres lo mejor que puede existir en esta sociedad. Dios nos dice a nosotros, aquellos miembros de sus iglesias, yo necesito remendarlos. Y si necesita remendarnos, insisto, es porque nosotros necesitamos ayuda. Siempre digo, Satanás es muy astuto en confundirnos. Por ejemplo, ahora lo que viene averiado ya no se remienda, ¿no? Por ejemplo, medias. ¿Quién no usa medias con huecos? Honestamente. No importa, total, nadie lo ve. ¿No? ¿Sí o no? Pantalones. Yo me acuerdo que cuando era niño, ¿sí? Había un hueco en los pantalones. ¡Pum! Parche. Pero ahora, mientras más huecos, mejor, ¿o no es así? Pero lo cierto es, dejando de lado eso, lo cierto es lo siguiente, que Satanás ciertamente está tratándonos de hacer pensar que con nosotros no hay nada equivocado. Y Dios nos dice, hey, yo quiero hacerlos a ustedes personas restauradas. Yo quiero hacerlos a ustedes personas remendadas. Yo quiero arreglarlos. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Pero nos cuesta a nosotros creer eso, nos cuesta aceptar ello. Nosotros somos personas que pensamos que el mundo entero sí necesita ser arreglado. Todas las personas, esta persona necesita esto, esta persona también, menos nosotros. ¿Es así o no? Por lo general nosotros pensamos el resto necesita mejorar. Y Dios nos dice, iglesias, todos necesitan mejorar. Y quiere hacernos aptos con el propósito de perfeccionarnos. ¿Para qué cosa? Miren lo que menciona, dice aquí en el versículo 21, dice, en toda obra buena. ¿Qué es una obra buena? Y nuevamente comenzamos nosotros a debatir, nuevamente comenzamos nosotros a lo relativo. ¿Qué es bueno? Porque lo que puede ser bueno para ti no necesariamente puede ser bueno para ti, ¿verdad? Y caemos en ¿quién decide? Bueno es, hermano, todo aquello que Dios nos dice. Porque la palabra buena tiene que ver con una naturaleza inmaculada. La palabra buena tiene que ver con una naturaleza que ciertamente apunta hacia lo que es correcto. Y entre nosotros no hay una persona correcta. Esto es como para decir, sí, esta persona es perfecta. Eso solo es Jesús. Por eso es que necesitamos tanto de la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos tanto nosotros de sumergirnos en escuchar, obedecer la palabra de Dios. Porque usted y yo lo necesitamos. Iglesias la necesitamos. ¿Se ha dado usted cuenta cómo nosotros, iglesias, muchas veces servimos a nuestro Dios? ¿Acaso no es cierto que nosotros, iglesias, muchas veces servimos más en base a lo que a mí me parece? ¿A lo que yo quiero? No es en base a lo que Dios quiere muchas veces. Es simplemente en base a lo que a mí me parece
Y hermanos, Pablo dijo en alguna ocasión, yo me doy cuenta que el bien no mora en mí, sino el mal. Por eso es que necesitamos escuchar tanto a nuestro Dios. Por eso es que necesitamos escuchar tanto a nuestro Jesús, porque de lo contrario, hermano, nosotros no vamos a ser remendados. Es más, mira lo que se menciona acá, ¿sí? Versículo 21 de Hebreos 13. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, ¿sí? Haciendo Él en vosotros. Ok, ya sé. Yo no estoy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en todo caso voy a pensar qué es lo que debo hacer para mejorar. ¿Sabías tú que Dios te está diciendo simplemente ríndete a mí porque yo soy el único que puede remendarte? Eso no es lo que dice ahí. Para que Él, repito, versículo número 21, ¿sí? Dice, haciendo Él en vosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente entregarnos. Jesús lo dijo en alguna ocasión. ¿Queréis ser mis discípulos? ¿Qué tienen que hacer? Negarse a sí mismos. Nos negamos nosotros a sí mismos. ¿En verdad nos negamos a sí mismos para decir, sí, Señor, guíame? Sí, Señor, haz tu obra en mí. Porque si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, adivine en base a quién vamos nosotros a trabajar. A nosotros. Dice, os haga aptos en toda obra buena, versículo 21, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Una de las cosas que varias veces les he dicho, y claro, usted piensa que suena simplemente como a bonito, simplemente suena como quizás a religioso, es, no confío en mí. No confío en mis sentimientos, no confío en mis emociones, no confío en mis pensamientos, porque sé la joyita que soy. Por eso es que Dios nos dice, déjame a mí hacer mi obra, mi voluntad en ti, porque si yo te dejo a ti, no vas a hacer lo correcto. Y no vamos a hacer lo correcto. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Por eso es que una vez más, ¿qué conclusión en lo que a mí respecta? ¿Qué conclusión la del libro de Hebreos? Después de decirnos, oye, Jesús es todo, Jesús es suficiente, pero nosotros todavía no lo entendemos. Y claro, nos está diciendo, Él es suficiente como para nosotros rendirnos a Él. Pero no lo entendemos. Seguimos nosotros haciendo las cosas a nuestra manera. Y mire cómo estamos. No es cierto, miren cómo estamos. Miren cómo vivimos. ¿Creen ustedes que el mundo puede mirarnos a nosotros y decir, oye, qué ejemplo de vida son estos? ¿Qué ejemplo? Hasta pena les damos. Cierto, hasta pena les damos. Y usted dirá, ¿pero por qué razón? Es que somos unos mundanos. No, porque nosotros somos de echar la culpa a otros. Y no nos damos cuenta que el problema quizás no sean, bueno, ellos siempre van a ser el problema. El problema somos nosotros. Que no estamos nosotros rindiéndonos a este Jesús que es más que suficiente. Porque solo cuando nosotros le permitamos a Él hacer su voluntad en nosotros, Él, ¿sí?, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O
sea, si usted y yo hacemos las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos, posiblemente no le agrademos a Él. La única manera en que usted y yo vamos a agradar a Dios es cuando nosotros nos rindamos a Él. ¿Se acuerda, por ejemplo, lo que dice el capítulo 11 de Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué significa fe? Rendirnos. Rendirnos. Fe no es necesariamente si yo estoy seguro que Dios va a hacer esto para mí. No necesariamente es eso. Fe es escuchar, creer, obedecer. Eso es lo que está diciendo acá. ¿O no? Ríndanse. Déjenme que yo haga mi obra en ustedes. Lo más inteligente, honestamente, hermanos, que un ser humano podría hacer, según lo que la Biblia enseña, lo más inteligente que un creyente podría hacer, según lo que la Biblia enseña, es reconocer que solo Dios puede corregirnos, que solo Dios puede en verdad cambiarnos, que solo Dios como iglesia puede remendarnos. Porque usted y yo como iglesia, quizás usted piensa una cosa, no, que las cosas tienen que ser así. Usted también, no, que las cosas tienen que ser así. Y esto también, no, que las cosas tienen que ser así. Déjeme llevarlo rápidamente, ¿sí? Déjeme llevarlo rápidamente. Vamos a regresar aquí a Hebreos. En 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, el versículo número 10. ¿Sí? Capítulo 1 de 1 Corintios. 1 Corintios 1:10. Vamos a regresar a Hebreos. ¿Sí? 1 Corintios 1:10. Mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor. ¿Sí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, y mire qué palabra, ¿sí? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta palabra perfectamente es la misma palabra que en Hebreos capítulo 13, repito, esa palabra perfectamente en Corintios es la misma palabra que en Hebreos capítulo 13, versículo 21 dice, os haga aptos. Grande Dios, maravilloso Dios. Por eso es que Dios está diciendo en este mismo versículo 21, pero déjenme a mí hacer la obra. Pero a nosotros no nos gusta ello. Porque nosotros somos personas que queremos protagonismo. Nosotros somos personas que queremos que la gente piense que yo estoy en lo correcto, que yo sé, y ustedes tienen que seguirme a mí. Y hermanos, yo soy el primero en decirlo, ¿sí? Ustedes no tienen que seguirme a mí. Usted y yo necesitamos seguir a aquel que es suficiente. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué iglesias están sufriendo tanto? ¿Por qué iglesias están padeciendo tanto? ¿Por qué iglesias ya no son lo que fueron y lo que pudieran ser? ¿Por qué razón? Y pensamos, tenemos nosotros que venir con estrategias. Tenemos nosotros que hacer esto y esto y esto. Y nos olvidamos de simplemente hacer lo que la Biblia nos dice. Dejemos que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. Y se va a dar cuenta usted cuán poderosa una iglesia va a ser. ¿Por qué razón? Porque Él nos va a hacer aptos, Él nos va a perfeccionar para ello. Pero nos está costando esto. Nos está costando. Y mire lo que menciona nuevamente, sí, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por
Jesucristo, es solo en Jesús. Es solo en Jesús. Jesús es todo para nosotros. Entienda, Jesús está trabajando. Jesús está trabajando por usted, por mí. Dios está trabajando por esta iglesia. Él está trabajando. Y usted dirá, ¿pero dónde? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo notamos? Porque no pasa nada. Contándonos su palabra, diciéndonos su palabra, para que usted y yo seamos personas que escuchamos, que creemos y que obedecemos. En Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entendámoslo todos, ¿sí? Que la idea de iglesia no es que nosotros seamos glorificados. La idea de iglesia es que Dios sea glorificado en Jesús. Que cada cosa que nosotros hagamos sea conforme Dios lo desea. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros caemos en, no, pero eso está bonito, eso está bacán, eso está atractivo, eso está agradable, pero ¿es conforme a lo que Dios le agrada? O sea, ¿es conforme a lo que Dios desea? No necesariamente. Iglesia es Jesús. Vivamos para la gloria de su santo y de su bendito nombre. Y termino con los versículos 22 hacia adelante. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hermanos, muchas veces nosotros quisiéramos solo que la palabra nos diga cosas bonitas, cosas atractivas. Pero acá lo que está diciendo el escritor es, aguanten esto. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que está enseñando toda esta carta? Y la llama breve todavía, ¿sí? ¿Qué es lo que enseña esta carta? Ustedes necesitan creer en Jesús. Ustedes necesitan abandonarse a sí mismos para rendirse a Jesús. Eso es lo que dice esta carta. Y por eso es que el escritor les dice, aguanten esto. Pero repito, a muchos de nosotros no nos gustan las cosas que nos digan como que tenemos que corregir. A nosotros más bien nos gustan mensajes, oye, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, tú simplemente esto y esto y esto y esto y esto. Eso sí nos gusta. Eso nos gusta, porque somos carnales. Pero el apóstol está haciéndoles comprender a estos hermanos, aguanten, sufran esto, sufran, porque esto es lo mejor que a ustedes les puede pasar. No necesariamente el sufrir, sino el creer en lo que Dios nos está diciendo. Por eso siempre va a escuchar usted de mí, hermanos, pongamos esta fe en el Señor, nuestra mirada en el Señor. Así las cosas no vayan como quizás queremos. Porque necesitamos confiar en Dios. Os ruego, hermanos, que soportéis, dice el versículo 22, la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entienda, uno de los libros, creo yo, en el Nuevo Testamento más ricos, más profundos respecto a lo que es la fe, es Hebreos. Y quizás uno de los libros más difíciles de comprender es Hebreos. Y el escritor lo pone, oye, esto es un tratado nada más, ¿sí? Esto es algo breve. Yo honestamente estoy listo para nuevamente comenzar con Hebreos. ¿Sí? Pero sé que usted me mataría. O sea, que el pastor está que nos aburre. Usted no me mataría, usted me mataría. Ciertamente, qué riqueza es la palabra de Dios. Dice ya despidiéndose el escritor en el versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo,
con el cual si viniere pronto iré a veros. No se sabe exactamente quién escribe la carta a los hebreos. Uno de los candidatos es el apóstol Pablo, pero no hay seguridad en ello, ¿sí? Otro puede ser Bernabé, ¿sí? Y se piensa que es el apóstol Pablo en razón a cuánto sabe de la ley y del judaísmo. Y en este libro está lleno de ello. Y también se piensa en el apóstol Pablo por Timoteo, porque andaban juntos. ¿Sí? Andaban juntos. Timoteo era mucho menor, por cierto. Y no solo ello, sino que también mire lo que dice al final del versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Pablo estuvo en Roma, en prisión. ¿Y Roma dónde está? Hoy, pero en tiempos bíblicos también estaba en Italia, sí. También estaba en Italia, claro que sí, Roma. Así que por eso es que se piensa que quizás haya sido el apóstol, no es seguro. Pero no nos distraigamos con ello, más bien mire, preste atención al versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Esto significa expresar buenos sentimientos, ofrecer respeto. Porque muchas veces nosotros nos saludamos, ¿no? Hoy buenos días. A todo el mundo le decimos lo mismo, ¿no? Hoy nos vamos al mercado, buenos días. Nos vamos, qué sé yo, buenos días, buenos días. Es algo muy costumbrista en nosotros. Venimos a la iglesia, buenos días, pero es más, a veces hasta quizás estemos arrequintando a alguien y buenos días. No, eso no es. En una ocasión me pasó, estuve en el mayorista, estuve comprando, me parece, descartables hace varios años atrás, y estaba ahí esperando mi turno, ¿no? Y llega una señora a quien conocía, ¿no? Conocida, su hija estudiaba también en el colegio de los chicos, y básicamente comenzó, dime esto, ¿no? Y el señor como que le dijo, pues el dueño del puesto, ¿no? Que tiene que esperar o algo así, y la señora se molestó y comenzó hasta groseras, ¿no? Y yo estaba como que, ay, que no me mire, porque no. A veces uno siente vergüenza ajena, ¿no? Ay, no. Y terminó de hablarle lo que tenía que decirle al dueño ahí, y volteó a mí, ¿no? Y, ay, señor, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. Y, no quiero esas bendiciones, ¿sí? No quiero esas bendiciones. Seamos hermanos. Pero entienda usted, la única manera en que nosotros vamos a ser hermanos es cuando nos rindamos a Jesús. Cuando dejemos que Él sea quien haga su voluntad en nosotros. Porque si nosotros nos esforzamos por hacer esa su voluntad, posiblemente nosotros no lleguemos a hacerlo. Simplemente rindámonos. No, y usted sabe que es así. Usted sabe que muchas veces ha entendido cuál es la voluntad de Dios para su vida en algo y usted ha preferido hacer algo distinto, ¿o no es así? Claro que sí. Todos. Pensamos, no, pero no hago la voluntad de Dios en cosas pequeñas, pero en lo grande sí. Es imposible. Es imposible porque si uno no es fiel en lo poco, no va a ser en lo mucho. Es imposible. Lo mejor que usted puede hacer por usted y por la iglesia del Señor es rendirse. Es más, es lo único que se puede hacer para que seamos una iglesia que glorifique a Dios. De lo contrario, nos seguimos glorificando a nosotros mismos. ¿Cierto? Así que sí, seamos personas cambiadas por el poder de Dios. Y luego dice en el versículo 25, la gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia es la condición espiritual en la que uno es gobernado por el poder divino. Cuando se usen saludos, a eso se refiere. La gracia, que usted sea gobernado por el poder, la santidad divina.
Creo que nosotros mal utilizamos muchas veces la gracia. Que la gracia básicamente muchas veces para nosotros significa, haz lo que quieras, total, Dios ya te bendijo. No es eso. Es en la santidad de nuestro Dios. Que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Nos ponemos todos de pie. En reverencia, hermanos. Padre, gracias te damos una vez más por tu bondad. Gracias por Jesús. Mi Señor, definitivamente, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta, Señor, rendirnos? Y no es por falta de conocimiento, de entendimiento, es por falta de fe. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestra ingratitud, perdona nuestra infidelidad, perdona, Señor, nuestra necedad. Y ayúdanos a comprender, cierto, cuánto nosotros necesitamos rendirnos a ti, para que seas tú quien hagas tu voluntad en nosotros, a través de la obediencia a tu palabra. Guíenos en esta mañana a tomar decisiones apropiadas en nuestras vidas. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Entonamos el himno 293. 293. Entonamos la primera y la tercera estrofa. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. El libro de Efesios menciona y dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entienda, la gloria a Dios solo la recibe Él cuando lo que se hace es conforme a su voluntad y en Jesús. No es conforme a nuestra voluntad, no es conforme a nuestro deseo,
es conforme a su voluntad en Jesús. Dejemos que Dios sea quien remiende nuestros corazones, nuestras vidas. Nosotros lo que hacemos muchas veces con nuestras vidas, creo, es lo siguiente. Es como nuevamente ese agujero en la media. Usted piensa, con tal de lavar la media, total el agujero no se va a ver, lo que se va a ver sí se va a ver limpio, ¿no? Porque a veces uno se sienta cruzando las pipas y se ve limpio. Eso es lo que muchas veces más nos preocupa y nos ocupa a nosotros. Pero nos hace personas que dependemos más y más de las apariencias. No nos hace una mejor persona, para nada. Y usted y yo sabemos cuánto nosotros vivimos de las apariencias. Dios nos dice, yo quiero cambiarte todo. Y quiero cambiarte todo con el propósito de que tú seas más como mi Hijo Jesús. Y siendo más como mi Hijo Jesús, como miembros de una iglesia, como miembros de esta iglesia, en verdad puedan ser una iglesia que vive para la gloria y la honra de Él. No hay otra manera. Usted quizás diga, no, pero vamos a traer, qué sé yo, vamos a llenar esto. No se trata de llenar. De lo que se trata es de rendirnos. De eso se trata. No, pero yo voy a la iglesia. No se trata tampoco de ello. De lo que se trata es de rendir nuestras vidas a Él. Y ciertamente tu presencia en la iglesia va a tener otro sentido. Rindamos nuestras vidas a Jesús. Pero quizás a usted le está costando. Quizás usted en ese sentido también está haciendo lo mismo y lo mismo que personas a través de las generaciones han hecho, creyentes a través de generaciones han hecho. Simplemente hacer los cambios usted mismo. Pero hoy usted entiende que el que debe hacer los cambios en uno es Dios. Usted y yo, rindiéndonos a Él. Habrá alguien que quizás en esta mañana quiere decirle a Dios, Dios cierto, perdóname. ¿Cómo me está costando? Cuando lo único que necesito hacer es rendirme a ti. Habrá alguien que lo está haciendo. Habrá alguien que quisiera decirle en verdad a Dios, Dios ayuda. Ayúdame ya no más a vivir conforme a mi voluntad, sino la tuya. Porque ahí voy a estar bien. Solo allí voy a estar bien. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia, por favor. Después de esta oración nos sentamos un ratito. Hermano Renato, dirígenos. Despido. Amén, amén. Gracias. Tomen asiento rapidito, nada más, tomen asiento.